Piensen en una serpiente. ¿Cuál es la primera imagen que les viene a la cabeza? ¿El tentador astuto del jardín del Edén? ¿O quizás el símbolo de sabiduría y sanación que se enrosca en el caduceo médico? ¿Cómo es posible que esta misma criatura se haya convertido, a lo largo de la historia humana, en la encarnación tanto del mal absoluto como de la sabiduría suprema? Esto no es una simple coincidencia. Es uno de los mayores enigmas de las religiones y mitologías mundiales. En este video, vamos a desentrañar este profundo enigma. Descubriremos por qué en la mayoría de las culturas la serpiente es, o el diablo, o un dios, y casi nunca algo intermedio. Prepárense, porque la respuesta no solo revelará el misterio detrás de estos antiguos símbolos, sino también algo crucial sobre nosotros mismos. ¿Ustedes creen estar del lado del bien o del mal? ¿Y qué pasaría si les dijera que la serpiente representa a ambos? Pero antes de sumergirnos en mitos y leyendas, observemos a la serpiente como lo que es, una criatura biológica. Después de todo, fueron sus cualidades naturales las que se convirtieron en el lienzo donde la humanidad dibujó sus miedos más profundos y sus mayores esperanzas. La serpiente es una paradoja viviente. Su veneno es un arma letal, capaz de parar un corazón. Pero ese mismo veneno, en microdosis, se convierte en la base de medicinas potentes que salvan vidas. Es una criatura de sangre fría, silenciosa y sigilosa, cuya aparición siempre resulta repentina, pero al mismo tiempo, muda su piel, renaciendo literalmente ante nuestros ojos. Este acto de renovación perpetua se convirtió para las civilizaciones antiguas en un potentísimo símbolo de resurrección, inmortalidad y del ciclo infinito de la vida. Vive en la tierra, a menudo bajo ella, en madrigueras y grietas, lo que la convierte en una criatura ctónica, conectada al inframundo, a los misterios y a las fuerzas ocultas. Esta misma dualidad, muerte y vida, veneno y medicina, lo viejo y lo nuevo, es la clave que nos abre la puerta para comprender su papel fundamental en todas las culturas. Empecemos por lo más evidente, por aquello que vemos a simple vista, pero que tiene raíces de millones de años de evolución. ¿Por qué le tememos a las serpientes? Este miedo no es solo una invención o un fenómeno cultural. Está incrustado mucho más profundo, en nuestro propio código biológico. Imaginemos a nuestros ancestros remotos, avanzando con cautela entre las altas hierbas de la sabana. Para ellos, la serpiente no era un animal más, sino una amenaza súbita, silenciosa y absolutamente letal que podía acechar bajo cualquier arbusto. Su veneno es capaz de matar en cuestión de minutos, sin dejar margen de reacción. Su increíble camuflaje y su desplazamiento totalmente sigiloso, casi espectral, las convirtieron en los depredadores de emboscada perfectos. Muchos científicos creen hoy que los primates, incluidos los humanos, desarrollamos una red neuronal especializada de alta velocidad, diseñada específicamente para la detección inmediata de serpientes. Literalmente, estamos programados para detectar sus características formas sinuosas más rápido que cualquier otra imagen visual. Este pánico primario e instintivo, este antiguo mecanismo de supervivencia, se convirtió en el fértil fundamento sobre el que creció toda nuestra mitología. Cuando el hombre antiguo intentaba explicar las fuerzas poderosas de la naturaleza, inevitablemente dotaba a las más peligrosas de un estatus divino, o, más a menudo, demoníaco. Y la serpiente, como encarnación perfecta de esa fuerza oculta, impredecible y mortal, se convirtió en la candidata principal para asumir el papel del mal primigenio. Y por supuesto, la imagen más icónica de la serpiente como símbolo del mal la encontramos en el Génesis. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es un mito fundacional para toda la tradición abrahámica. Aquí, la serpiente no es un simple animal. Se la describe como más astuta que todas las bestias del campo. Habla, razona y tienta. Le plantea a Eva una pregunta provocadora, sembrando la duda sobre la palabra de Dios. No promete la muerte, sino el conocimiento divino.
Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. En la teología cristiana, esta serpiente se asocia firmemente con Satanás, con el ángel caído que usa la figura de la serpiente para llevar a la humanidad al pecado original. Esta imagen se volvió tan potente que, durante milenios, fijó en la serpiente la reputación de mentirosa, traidora y enemiga de la humanidad. La serpiente es aquí un símbolo de la desobediencia, la soberbia, y la tentación que desvía de la armonía divina hacia el sufrimiento y la mortalidad. Este es el punto exacto donde la serpiente, de ser un simple animal peligroso, se transforma en un adversario metafísico, la encarnación del mal universal. Pero detengámonos un momento y releamos la historia bíblica, pero mirándola desde otro ángulo. ¿Qué hizo exactamente la serpiente? Sí, desobedeció a Dios. ¿Pero qué le entregó a la humanidad? Conocimiento. No solo engañó, les abrió los ojos a la dualidad del mundo, a los conceptos de bien y mal que hasta entonces les eran completamente ajenos. En esencia, él inició la transición de una existencia animal e inconsciente en el paraíso, a una vida humana y consciente, dotada de libre albedrío, elección y responsabilidad. En este contexto, la serpiente se presenta no solo como tentador, sino como un catalizador, un trickster o embaucador, que rompe el orden estático e impulsa el proceso mismo de la historia humana. Esta ambigüedad, el regalo del conocimiento que resultó en el exilio, es el primer indicio de su profunda naturaleza dual, incluso dentro de un mito aparentemente negativo. Las corrientes gnósticas del cristianismo primitivo, de hecho, veneraban a la serpiente como un mensajero de sabiduría superior, alguien que intentaba liberar a Adán y Eva del cautiverio en el mundo material, un mundo creado por un dios maligno, al que llamaban el demiurgo. Así que, incluso en el núcleo de las religiones abrahámicas, la serpiente no es tan simple como parece a primera vista. Si queremos entender los orígenes de la serpiente bíblica, debemos sumergirnos aún más en la historia, directamente en Mesopotamia, la cuna de la civilización. Mucho antes de que se escribiera la Biblia, en los mitos de Sumeria y Acadia, las serpientes jugaron un papel crucial, y a menudo, sabio. Por ejemplo, Enki, uno de los dioses principales del panteón sumerio, deidad de la sabiduría, las aguas dulces y la magia, era frecuentemente asociado con estos reptiles. Él era una deidad benévola hacia los humanos, que, al igual que Prometeo, les otorgaba conocimientos y habilidades. Esta conexión entre la sabiduría y la serpiente no es casual. No obstante, en los mitos mesopotámicos también encontramos otro motivo que ya nos resulta familiar. En el famoso Poema de Gilgamesh, la obra cumbre de la literatura del Antiguo Oriente, el héroe Gilgamesh, tras una larga travesía, encuentra la flor de la eterna juventud en el fondo del océano. Pero mientras él descansa en la orilla, una serpiente se arrastra hacia la flor, se la come, muda su piel y se va, rejuvenecida. Aquí la serpiente actúa como ladrona, robándole la inmortalidad al hombre. Esta trama, donde la serpiente priva a los humanos de la vida eterna, tiene un paralelismo asombroso con la historia del jardín del Edén, y muchos académicos la consideran uno de los prototipos del mito bíblico. Pero ahora, viajemos al Valle del Nilo, al antiguo Egipto, un lugar donde el simbolismo de la serpiente alcanza una complejidad y dualidad fascinantes. Centrémonos primero en su aspecto positivo. Fíjense en la corona de cualquier faraón. Allí encontrarán el Uraeus, la representación de la diosa Cobra Uadiet. Esto va mucho más allá de un simple adorno. El Uraeus es el símbolo más poderoso de la autoridad divina, la legitimidad y la protección del soberano. Se creía que esta cobra, con su aliento ígneo, protegía al faraón de todo enemigo, ya fuera visible o invisible. De hecho, era conocida como el Ojo de Ra, su temible guardiana. Por consiguiente, en el núcleo mismo de la ideología estatal y religiosa egipcia, la serpiente no encarnaba el mal, sino el orden supremo,
la autoridad legítima y el patrocinio divino. No seducía ni engañaba, sino que todo lo contrario, custodiaba la verdad y la justicia. Este es un claro ejemplo de cómo la misma especie de reptil puede percibirse de forma radicalmente distinta según el contexto cultural. Para los egipcios, la cobra erguida y en postura defensiva era, sencillamente, la encarnación de la fuerza y la soberanía. Sin embargo, el antiguo Egipto también albergaba una imagen completamente opuesta de la serpiente. Cada noche, mientras el dios solar Ra navegaba en su barca a través del inframundo, lo esperaba un enemigo monstruoso, la serpiente gigante Apophis. Apophis era la encarnación de la oscuridad, el caos y la nada. Su único objetivo era devorar el sol y sumir al mundo en la oscuridad eterna. En esencia, toda la mitología egipcia giraba en torno a este duelo cósmico diario entre el orden, representado por Ra, y el caos, personificado por Apophis. Cada mañana, cuando el sol salía, significaba que Ra y sus defensores habían triunfado una vez más. Los egipcios, de hecho, realizaban rituales específicos para asistir a su dios en esta contienda. No si somos de esta forma, en la misma cultura, observamos dos imágenes polares de la serpiente. El Uraeus, en la corona del faraón, como protector divino del orden, y Apophis en las profundidades del inframundo, como encarnación demoníaca del caos. Esta dualidad demuestra que los egipcios no veían a la serpiente simplemente como el bien o el mal, sino como una fuerza primordial y poderosa que podía ser canalizada tanto para la creación como para la destrucción. Dejemos atrás Egipto y viajemos a la antigua Grecia, un lugar donde la serpiente se estableció con fuerza como símbolo de la sabiduría y, sobre todo, de la sanación. Todos ustedes conocen este símbolo: un bastón o una vara rodeada por una serpiente. Se trata del báculo de Asclepio, el antiguo dios griego de la medicina. Y hoy, esta imagen sigue siendo el emblema internacional de la sanidad y la salud pública. Pero, ¿por qué la serpiente? En primer lugar, tal como señalamos antes, su capacidad de mudar la piel se vinculó directamente con el concepto de renovación, el rejuvenecimiento y el renacimiento. En segundo lugar, su veneno, mortal en grandes dosis, se utilizaba como medicina en cantidades mínimas. Esto simbolizaba esa delgada y frágil línea entre la vida y la muerte, la cual el médico debe gestionar con destreza. Y en tercer lugar, se pensaba que las serpientes, al habitar bajo tierra, estaban dotadas de conocimientos secretos sobre las hierbas curativas y las fuerzas ocultas de la naturaleza. De hecho, en los templos dedicados a Asclepio, los llamados Asclepieia, considerados los primeros hospitales de la historia, las serpientes no venenosas campaban a sus anchas. Los pacientes dormían en el suelo y tenían la firme creencia de que si una de estas serpientes los rozaba mientras dormían, esto les aseguraría la curación total. En este contexto, no existe ni el menor atisbo de maldad o tentación. La serpiente era vista como un animal sagrado, la aliada del dios sanador, y la portadora de la fuerza vital y el conocimiento ancestral. Pero la curación es solo una faceta de la sabia serpiente griega. La otra, no menos crucial, está ligada a las profecías y el conocimiento oculto. El oráculo más famoso del mundo antiguo se encontraba en Delfos, un lugar que originalmente pertenecía a Gea, la diosa de la tierra, y que estaba custodiado por la enorme serpiente Pitón. Pitón era una entidad ctónica, la encarnación de una sabiduría ancestral y telúrica. Cuando Apolo, el dios de la luz, la armonía y la razón, llegó a Delfos, dio muerte a Pitón y erigió su templo allí. Sin embargo, la sabiduría de la serpiente jamás desapareció. La sacerdotisa y profetisa, la Pitia, se sentaba sobre un trípode que se ubicaba justo encima de una grieta. Según la leyenda, de esa fisura emanaban los vapores del cuerpo descompuesto de Pitón. Al inhalarlos, la Pitia entraba en trance y pronunciaba sus célebres profecías. Así, incluso después de muerta,
la serpiente siguió siendo la fuente del conocimiento esotérico. Esta historia simboliza el triunfo de un nuevo orden, el olímpico y solar, sobre la antigua magia ketónica de la Tierra. Pero lo interesante es que este nuevo orden no aniquila la sabiduría ancestral, sino que la absorbe y la pone a su servicio. La serpiente, en este contexto, representa la sabiduría primordial e intuitiva de la propia Tierra. Después de los griegos, centrémonos ahora en sus herederos, los romanos. En la cultura romana, la serpiente también solía tener una connotación positiva, sobre todo en el ámbito doméstico y cotidiano. Los romanos tenían el concepto de genius loci, el genio del lugar. Se trataba del espíritu protector de un área concreta, de una casa o de una familia, y este espíritu era representado muy a menudo en forma de serpiente. En Pompeya y Herculano se conservan numerosos frescos de altares domésticos, llamados lararia, donde se pintaron una o dos serpientes que se arrastraban hacia las ofrendas. Estas serpientes no eran consideradas malignas ni peligrosas. Al contrario, simbolizaban la fertilidad, la prosperidad y la protección del hogar. Eran como espíritus guardianes benevolentes que defendían a la familia de las desgracias. Esto demuestra cuán profundamente arraigada estaba en la mente de los pueblos antiguos la percepción de la serpiente como un ser vinculado a la tierra, a los ancestros y a la fuerza vital. Para un romano, ver una serpiente en su casa era un buen augurio, un presagio de fortuna. ¡Qué cambio tan drástico en comparación con la imagen del enemigo de la humanidad del jardín del Edén! Pasemos ahora a hablar de uno de los símbolos ofídicos más poderosos y universales, presente en culturas tan diversas como la egipcia, la griega, la hindú o la escandinava. Nos referimos al uroboros, la serpiente que se muerde la cola. Esta imagen trasciende el simple dibujo. Es una profunda concepción filosófica. El uroboros simboliza la eternidad, la infinitud y la naturaleza cíclica de todo lo que existe. Al igual que la serpiente muda su piel y se renueva, el universo renace incesantemente, en un ciclo continuo de creación y destrucción. El principio se encuentra en el fin, y el fin, necesariamente, reside en el principio. Este símbolo fue de vital importancia para los alquimistas, quienes lo interpretaban como la unidad de la materia, la ciclicidad de los procesos, y sobre todo, la gran obra. La transformación de lo inferior en lo superior. En el gnosticismo, el uroboros podía simbolizar tanto el círculo vicioso del mundo material del que uno debe escapar, como la naturaleza eterna y autosuficiente de la deidad. Se trata de un profundo emblema metafísico que eleva a la serpiente del mero nivel animal al de un auténtico principio cósmico. Aquí, la serpiente es el propio cosmos, devorándose y engendrándose a sí mismo eternamente. Vayamos ahora hacia Oriente, concretamente a la India, un lugar donde el culto a la serpiente alcanzó su máximo esplendor. Tanto en el hinduismo como en el budismo, encontramos una clase entera de seres míticos, los conocidos como nagas. Los nagas son seres serpientes semidivinos, criaturas sumamente sabias y poderosas cuya morada se encuentra en majestuosos palacios subterráneos o subacuáticos. Se les tiene por guardianes de grandes tesoros, tanto en el sentido material como en el espiritual. Rigen la esfera acuática, ríos, lagos y las propias lluvias, y por lo tanto, están intrínsecamente ligados a la fertilidad. Los nagas pueden ser tanto benevolentes con los humanos como extremadamente peligrosos si llegan a enfurecerse. El gran dios Vishnu, de hecho, reposa sobre los anillos de Shesha, la serpiente gigante de 1000 cabezas que simboliza la eternidad. Además, una conocida leyenda budista cuenta que el rey de los nagas, Muchalinda, utilizó su caperuza para resguardar a Buda de la tormenta mientras éste meditaba. En el sur y sudeste de Asia, todavía se mantienen en pie innumerables templos dedicados exclusivamente a los nagas. En estas regiones, la serpiente no es un mero símbolo, es una deidad respetada e incluso venerada,
el custodiador del conocimiento sagrado y protector de los justos. Aquí, la idea de maldad intrínseca o innata brilla por su ausencia. Pero la tradición india ofrece una comprensión de la serpiente aún más profunda y esotérica. Es el concepto de Kundalini. En el yoga y el tantra se cree que, en la base de la columna vertebral de cada persona, yace dormida una poderosa energía espiritual. Esta se representa simbólicamente como una serpiente enroscada 3 vueltas y media. De ahí su nombre, Kundalini, que en sánscrito significa la enroscada o la enrollada. El objetivo de muchas prácticas espirituales es despertar a esta serpiente dormida. Cuando Kundalini despierta, comienza a ascender por el canal energético central de la columna vertebral, atravesando los 7 principales centros de energía, o chakras. Al alcanzar el chakra superior en la coronilla, la persona logra el estado de iluminación, o samadhi, la unión completa con la conciencia divina, mopoyensa. En este contexto, la serpiente no es una fuerza externa, sino la energía interna, la más íntima y poderosa que posee el ser humano. Es el potencial para la evolución espiritual, la chispa divina oculta en cada uno de nosotros. Resulta difícil imaginar una imagen de la serpiente más positiva y profunda. Ahora cruzaremos el océano para situarnos en la América precolombina. En las civilizaciones maya y azteca, Quetzalcóatl era una de las deidades supremas. Su nombre se traduce literalmente como serpiente emplumada. Esta figura es una combinación brillante de 2 opuestos. La serpiente simboliza la tierra, la materia, el agua y la sabiduría terrenal, mientras que el ave, en este caso el sagrado Quetzal, con su plumaje vibrante, representa el cielo, el espíritu, el viento y el conocimiento celestial. Quetzalcóatl, por lo tanto, une el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. Fue el Dios creador que, según la leyenda, dio origen a la humanidad. También fue un héroe cultural que entregó a los humanos la escritura, el calendario, y les enseñó la agricultura y los distintos oficios. Era uno de los dioses más venerados y benévolos de todo el panteón mesoamericano. El culto a la serpiente emplumada se extendió por toda Mesoamérica durante miles de años. Aquí volvemos a constatar que la serpiente, especialmente cuando se combina con un símbolo celestial, encarna la sabiduría superior, la fuerza creativa y la armonía del universo. Dejemos atrás el cálido sur y pongamos rumbo al gélido norte, a la tierra de los vikingos. En la mitología escandinava, encontramos una de las representaciones de serpiente más temibles, Jormungandr, la serpiente del mundo. Fue uno de los 3 vástagos monstruosos del dios del engaño, Loki. Al nacer, Odín lo arrojó a las profundidades del océano. Pero Jormungandr creció hasta alcanzar proporciones tan gigantescas que logró rodear toda la tierra, Midgard, mordiendo su propia cola. Esta es, por cierto, otra variación del Uroboros. Sin embargo, a diferencia de aquel símbolo filosófico de la eternidad, Jormungandr es una fuerza activa y hostil. Él es el némesis eterno del dios del trueno, Thor. Sus épicos enfrentamientos son el eje central de muchos mitos escandinavos. Está profetizado que durante el Ragnarok, la batalla final de los dioses, Thor y Jormungandr se darán muerte mutuamente. En este contexto, la serpiente es la encarnación del caos primordial, de una fuerza elemental hostil al orden humano y divino. Él no tienta ni enseña, simplemente existe para la destrucción. Es la fuerza pura, indómita y totalmente destructiva del océano global. Para terminar, viajemos al continente más antiguo de todos, Australia. Aquí, la mitología aborigen se remonta a decenas de miles de años. Una de las figuras centrales de los mitos del tiempo del sueño es la serpiente arcoíris. Se trata de una poderosa deidad creadora que yace dormida bajo tierra. Cuando despierta, se desliza hacia la superficie y su movimiento da forma a las montañas, los valles y los cauces de los ríos. La serpiente arcoíris está intrínsecamente ligada al agua, a la lluvia, los ríos y los manantiales,
y por extensión, a la vida y la fertilidad. Puede manifestarse tanto como una fuerza generosa que da la vida, como una deidad temible y destructiva. Si se infringen las leyes ancestrales, ella puede desatar inundaciones o sequías devastadoras. Esta figura es representada frecuentemente en el arte rupestre, y su culto se mantiene como uno de los más antiguos y estables de la historia de la humanidad. Nas, en este arquetipo, observamos de nuevo la dualidad fundamental. La serpiente es la fuente de vida que moldea el paisaje y otorga el agua, y a la vez, es una fuerza natural temible, capaz de arrasar con toda la existencia. Esto confirma que, para las culturas ancestrales, la serpiente encarnaba la esencia misma de la naturaleza, un poder vivificante, formidable y al mismo tiempo letalmente peligroso. Bien, hemos revisado un sinfín de ejemplos. Ahora intentemos unir todos los cabos y comprender la razón fundamental por la que la serpiente se asocia tan a menudo con la sabiduría, la sanación y el conocimiento oculto. La razón principal es su vínculo indisoluble con la tierra. Las serpientes habitan en madrigueras, cuevas, hendiduras de rocas. Literalmente emergen de las entrañas de la tierra. ¿Y qué representaba la tierra para el hombre antiguo? No era solo suelo. Era la gran madre, la fuente de vida y fertilidad. Pero también era el inframundo, el reino de los muertos, el hogar de los espíritus ancestrales. Por lo tanto, una criatura que tiene acceso a este mundo, que puede aparecer y desaparecer bajo tierra a voluntad, es automáticamente dotada de una conexión con estas fuerzas sagradas. Se creía que las serpientes conocían los secretos ocultos en las profundidades de la tierra, los misterios del nacimiento y la muerte, las propiedades de las plantas medicinales y los tesoros escondidos. Eran las mensajeras de las deidades quetónicas o terrenales, aquellas que rigieron el mundo mucho antes de la llegada de los dioses celestiales y luminosos del Olimpo. Esta sabiduría ancestral, intuitiva y terrenal, se convirtió en uno de los atributos principales de la serpiente. El segundo aspecto fundamental de la simbología positiva de la serpiente reside en su singular capacidad para mudar la piel. Imaginemos la estupefacción del ser humano ancestral al presenciar cómo la serpiente, vieja y opaca, se arrastra literalmente fuera de su propia envoltura, la abandona y renace ante sus ojos con una piel nueva, vibrante y reluciente. Esto no es una simple muda, es un milagro visible e irrefutable de resurrección. Ningún otro animal manifiesta el proceso de renovación de forma tan palpable. Este acto natural se convirtió en la metáfora perfecta para una multitud de conceptos vitales. Es el símbolo de la curación, al deshacerse de la enfermedad, de la eterna juventud y el rejuvenecimiento, al rechazar la vejez, y de la inmortalidad, como la victoria definitiva sobre la muerte. Representa la transformación espiritual, el abandono del yo obsoleto, para dar a luz una conciencia nueva e iluminada. Esta increíble particularidad biológica convirtió a la serpiente en el símbolo viviente del ciclo eterno. Vida, muerte y renacimiento. Por eso mismo, envuelve el báculo del dios de la medicina y se muerde la cola en la figura de la Ouroboros, el signo por excelencia de la infinitud. Pero centrémonos ahora en el lado oscuro. ¿Por qué este animal se convierte tan a menudo en el emblema del mal, el caos y el terror primigenio? Aquí, al igual que con la sabiduría, todo se origina en su propia naturaleza. Primero, el veneno mortal. La capacidad de asesinar con un solo mordisco es una fuerza aterradora y casi mágica. En segundo lugar, su aspecto sobrenatural y su forma de moverse. No tiene patas, se desliza y se contonea por el suelo, lo que la distingue de la mayoría de los animales habituales. Tiene la piel fría y una mirada hipnótica e inexpresiva, resultado de sus párpados transparentes y fusionados. Todo esto la convierte, a ojos del ser humano, en un ser ajeno, extraño e incomprensible. Representa la naturaleza salvaje e indomable,
hostil al ser humano y a la civilización. Se esconde y ataca de manera súbita, sin previo aviso. Esta imprevisibilidad y la amenaza oculta se convirtieron en la metáfora perfecta del engaño, la mentira y la traición. La serpiente es la encarnación de todo lo que el hombre no puede controlar, tanto en el mundo que le rodea, como dentro de sí mismo. Existe otra razón histórico-cultural crucial por la que la serpiente fue demonizada, especialmente en la tradición occidental. Esto se relaciona directamente con la transición del politeísmo al monoteísmo. En muchas religiones paganas antiguas, como hemos visto, se veneraba a las deidades de la tierra, la fertilidad y la naturaleza, y el símbolo recurrente de estas divinidades era muy a menudo la serpiente. Cuando estas creencias fueron reemplazadas por las nuevas religiones monoteístas, como el judaísmo y más tarde el cristianismo y el islam, religiones que giraban en torno a un Dios creador único, celestial y trascendente, se desató una lucha ideológica. Para afirmar su autoridad y validez, la nueva fe necesitaba desacreditar a los dioses antiguos. ¿Y cuál era la forma más sencilla de lograrlo? Declarar los demonios. Por ello, los animales sagrados de los cultos anteriores se volvieron impuros y diabólicos. La serpiente, al ser uno de los símbolos centrales de las diosas madre paganas y las deidades ctónicas, se convirtió en el objetivo perfecto. Fue transformada de un símbolo de la sabiduría terrenal a un símbolo de la tentación diabólica. Así, la victoria sobre la serpiente se consolidó como el símbolo definitivo del triunfo de la nueva fe sobre el viejo paganismo. ¿Y qué encontramos hoy? Es asombroso cómo este antiguo arquetipo sigue completamente vigente. La naturaleza dual de la serpiente permanece profundamente arraigada en nuestra cultura. Fijémonos bien. Por un lado, la serpiente en el símbolo de las farmacias y los servicios de emergencia nos promete curación y salvación. Casas de moda de lujo como Gucci o Bulgari utilizan esta imagen ofídica como símbolo de opulencia, seducción y transformación. Por otro lado, en el cine y la literatura, las serpientes y sus análogos míticos, los dragones, a menudo aparecen como monstruos que el héroe debe derrotar. Basta recordar al basilisco de Harry Potter o a los secuaces ofidios de Voldemort. Y este símbolo está tan profundamente anclado en nuestro inconsciente colectivo, que continuamos usándolo para expresar nuestras ideas más fundamentales: el miedo a la muerte y la sed de vida, el caos y el orden, el pecado y la redención, la ignorancia y la sabiduría. La serpiente fue y sigue siendo el espejo perfecto que refleja las contradicciones más profundas del alma humana. Entonces, ¿por qué la serpiente representa tanto el mal como la sabiduría? La respuesta, como hemos explorado, es tan compleja como multifacética. En primer lugar, se debe a su naturaleza intrínseca, el veneno que puede matar o sanar, y su capacidad de mudar la piel, vista como un símbolo de la renovación eterna. En segundo lugar, está su profunda conexión con la tierra. Para algunos es fuente de conocimiento arcano y vida, mientras que para otros representa un mundo oscuro, inexplorado y lleno de peligro. Y en tercer lugar, por el transcurso de la propia historia humana, donde es habitual que las nuevas religiones demonicen los símbolos de las creencias antiguas. En definitiva, la serpiente es mucho más que un simple animal. Es un arquetipo universal. Simboliza esa fuerza primaria, instintiva e incontrolable que reside tanto en la naturaleza como dentro de cada ser humano. Esta energía puede canalizarse hacia la creación, la sanación y la sabiduría, aludiendo al concepto de Kundalini. O bien, podemos sucumbir a ella, lo que invariablemente conduce al caos, la destrucción y la perdición. Tal vez sea por esta misma razón que su imagen nos sigue cautivando hasta hoy. Nos obliga a recordar nuestra propia y compleja naturaleza dual. Gracias por ver el video hasta el final. Si aprendiste algo nuevo, dale un buen like.
Y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y ahora, una pregunta para ti. ¿Qué imagen de la serpiente, la sabia o la siniestra, te parece más poderosa y por qué? Comparte tu opinión en los comentarios.